Bueno, os damos la bienvenida a esta sesión de Economía en la Universidad del Barrio de hoy, donde os traemos el tema de los comunes en la ciudad o la ciudad como bien común, ¿no? Tenemos aquí a Ana Menéndez de Andés. ¿Me oyes? Sí, ¿no? Que es arquitecta y planificadora urbana y ha trabajado como tal tanto en Madrid como en Londres o Ámsterdam. Ana ha enseñado diseño urbano en la Universidad Europea de Madrid y en la Tongji University de Shanghái. Y en la actualidad se encuentra haciendo su doctorado sobre los comunes urbanos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Y está trabajando como consejera en el gabinete dentro del ayuntamiento. Ha sido miembro fundadora del colectivo de investigación Área Ciega, Urba Acción y el Observatorio Metropolitano, donde ha trabajado en el mapa colaborativo de los comunes urbanos y en las condiciones de producción del espacio público. En la actualidad está interesada en las relaciones entre la reproducción social, los sistemas de mutualidad y el espacio público y lo institucional. Como parte del seminario del Observatorio Metropolitano del Reina Sofía, ha coordinado seminarios en la relación entre los comunes y lo público y ha organizado y participado en seminarios en la Universidad Internacional de Andalucía, en la KKH de Estocolmo y en la Cultura Viva de Barcelona. Ha estado asimismo involucrada en la creación de la plataforma electoral de Ahora Madrid, que está actualmente en funcionamiento, y ha trabajado en el Plan Estratégico del Departamento de Cultura, donde se trata de encontrar vías para articular la teoría y la práctica de los comunes con la política pública que favorezca a los mismos. Entonces, bueno, un poco con esta introducción y este currículum que trae Ana, hoy os queríamos presentar con el eje articulador que tiene la Universidad del Barrio en Economía este año, cómo la ciudad representa ese espacio donde los comunes son posibles y la vinculación que tiene con lo público. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que prácticamente más de la mitad de la población vive actualmente en ciudades y que las ciudades representan el 80%, o sea, producen el 80% del Producto Interior Bruto mundial, tenemos que tener en cuenta también el proceso capitalista y privatizador que están sufriendo los espacios en las ciudades y, por supuesto, el espacio público de las ciudades, ¿no? Digamos que la economía capitalista cada vez más se está sirviendo también de estos espacios como formas de cooptar lo público para el servicio de lo privado. Tanto las grandes constructoras como las empresas de recogida de basuras, que prácticamente son lo mismo, ¿no? Existen una cantidad de procesos que se están dedicando a la privatización de estos espacios donde vivimos la mayoría de la población. Existe asimismo unas ciudades dentro del globo que representan todavía más este tipo de procesos, como pueden ser las ciudades globales como Londres, como Nueva York, etcétera, que llevan al extremo estos procesos de los que estamos hablando. Y bueno, poco a poco se está dando un movimiento cada vez mayor de recuperación de lo público, y no solo de lo público, sino también de los comunes dentro de los espacios de la ciudad. Entonces, para explicarnos un poco este proceso tenemos aquí a Ana, que nos va a explicar hoy por qué son importantes los comunes, el análisis tradicional que ha habido de los comunes respecto de los nuevos comunes y dónde se encuentran los comunes urbanos en este eje transversal. Y también nos va a enseñar un poco la diferencia entre lo público y lo común, ¿no? Que suele haber también confusión en estos conceptos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, los dejo a Ana y que nos cuente. Bueno, pues muchas gracias a Nuria Genoveva por invitarme a dar esta sesión y a vosotras por estar aquí. Creo que la persona que originalmente iba a hablar sobre este tema es María López Paró, a la que yo invité a un seminario sobre códigos comunes hace un par de meses y que tiene un punto de vista muy interesante desde su trabajo de la filosofía del derecho. Yo soy urbanista, mis análisis tienden a ser un poquito más espaciales, pero de cualquier manera creo que las dos estamos pensando en torno a los mismos tipos de problemas. Empiezo la charla con esta imagen, que es la imagen de la Carta Magna. La Carta Magna, como supongo que sabéis, es un documento que se firmó en Inglaterra
donde se establecían las grandes libertades políticas, ¿no? El germen del derecho anglosajón en torno a las libertades políticas, y es el sitio donde la carta donde se establecía el habeas corpus, el derecho a no ser encarcelado arbitrariamente por el rey, el derecho a no ser deportado, el derecho a que las personas fueran juzgadas por sus iguales, ¿no? por sus peers. Peter Leinebaugh, en un texto que os recomiendo mucho, que se llama El Manifiesto de la Carta Magna, lo que hace es seguir el recorrido de este documento, ¿no? y sus influencias, que fue firmado fue, digamos, el pacto político entre los varones y el rey Juan Sin Tierra, y seguir también el camino de otro documento. Este documento se tuvo que firmar 2 años después porque, bueno, los varones no estaban demasiado contentos con cómo había quedado la cosa, se volvieron a rebelar, se volvió a firmar, se volvió a ratificar la Carta Magna, pero 2 años después se ratificó con otro documento que se llamaba la Carta del Bosque. Y la Carta del Bosque era un documento que ya no establecía las libertades políticas de, digamos, la aristocracia, sino que establecía el acceso a los bosques reales. En sus múltiples artículos define quién tiene derecho a coger la leña, a los distintos tipos de leña, para construir las casas, para construir los carros, quién tenía derecho a llevar a los animales a pastar, a coger la miel, el derecho de atravesar. Todos estos conceptos, digamos, de una historia de derechos medieval. Y Leinebaugh, la hipótesis que sigue, como digo, a lo largo de la historia es que no hay derechos políticos sin derechos económicos. No existe la democracia, digamos, de los derechos políticos sin la democracia de la capacidad de vivir, de la capacidad de decidir sobre los recursos comunes. La Carta del Bosque desapareció. Hubo un momento alrededor de la Revolución Inglesa en la que no se vuelve a hablar de la Carta del Bosque, pero la Carta Magna, bueno, está representada en los frisos del Parlamento de los Estados Unidos. Digamos que es un documento central en la idea del derecho anglosajón sobre su propia capacidad, mientras que ese documento desaparece de la vista. Lo que a mí me parece interesante pensar es por qué ahora surge con fuerza la idea de los comunes y más específicamente la idea de los comunes urbanos. Los comunes urbanos, por una parte, es decir, los más específicamente relacionados con la ciudad, es un concepto que a día de hoy, le decía a Nuria, francamente no hay mucho escrito, o sea, cada vez más artículos los mencionan, pero creo que está poco definido y poco teorizado en la práctica, puesto que se enfrenta creo que son muy ambiciosos en su idea, y voy a intentar desgranar algunas, digamos, de las grandes desafíos que plantea el desarrollo de los comunes urbanos. A mí me gusta también empezar con una referencia a 1990, que es el año en el que a la vez se publica el libro de Elinor Ostrom. Como sabéis, le dieron el equivalente al Premio Nobel de Economía por el trabajo que había hecho en la nueva institucionalidad sobre precisamente la gestión de los bienes comunes, que ella de hecho llama la gestión de los recursos comunes. Vamos, ella en inglés utiliza el término Common Pool Resources, ¿no? Recursos de acervo común. Y en una entrevista, poco antes de que muriera, decía específicamente que ella no utiliza el término commons, ella no habla de comunes, habla de un tipo de gestión, como digo, bastante identificada y que no es exactamente lo mismo. En 1990, Elinor Ostrom publica El gobierno de los bienes comunes. Es un libro, digamos, seminal, básico, donde intenta recoger algunas de las características de distintos tipos de recursos comunes tradicionales que habían estudiado en la Universidad de Indiana, pero es también el mismo año que el Midnight Notes Collective publica en su revista un número dedicado a los New Enclosures, los nuevos cercamientos. Peter Leinebaugh, el autor de este libro, El Manifiesto de la Carta Magna, formaba parte de Midnight Notes Collective, pero también Silvia Federici,
que ha escrito un libro publicado en España como Calibán y la bruja, donde también hace un recorrido histórico sobre cuál es digamos, la conexión entre esta caza de brujas y los comunes. Estos dos libros se publican además un año después de que en 1989 KKR, a día de hoy creo que es el segundo fondo de inversiones privado de Estados Unidos, hiciera la primera compra apalancada de Nabisco, es decir, estas compras en las que pides crédito para comprar una compañía. Esto es un poco el personaje de Richard Gere en Pretty Woman, ¿no? Este tipo que iba por ahí, compraba compañías y luego las vendía, digamos, despedazaba, las vendía por trozos. Esto era a lo que se dedicaba a KKR. A mí me parece significativo porque creo que estos dos textos aparecen en un momento en el que el capitalismo financiero está empezando su deriva más sumamente agresiva. Esto quiere decir también que empieza un nuevo ciclo de acumulación, originaria que no primitiva, es decir, famosamente Carlos Marx en el capítulo, creo que 24 del tomo 1 del Capital, habla de los comunes y habla del cercamiento de los comunes. Y lo que él explica es cómo el cercamiento de los pastos comunes en Inglaterra produce, por una parte, una agregación de tierras, ¿no?, que permite la ganadería extensiva de las ovejas en un momento en el que la industria de Flandes, ¿no?, de los telares, estaba en pleno apogeo, pero además produce a el proletariado que luego, expulsado de esos campos, va a trabajar a las fábricas, ¿no?, del comienzo de este ciclo del capitalismo. Lo que es interesante, y ahí digo que es originaria y no primitiva, porque ha habido un poco, digamos, de confusión en el término, y durante mucho tiempo se habló de una acumulación primitiva, como si hubiese, ¿no?, ese momento pasado en la historia, pero creo que es interesante porque cuando Karl Marx dice que esto hay una acumulación, ¿no?, y un desarrollo capitalista que necesita una acumulación previa y originaria, podemos también intuir, o de hecho se hace, creo que palpable en este nuevo ciclo, que cada nuevo ciclo del capitalismo necesita una nueva acumulación originaria. En el ciclo de capitalismo de la economía financiera, este nuevo ciclo de acumulación originaria se ha basado también en el acercamiento de un tipo específico de comunes, que son los comunes que están más relacionados con la reproducción social. Y ahí entra de lleno lo que comentaba, ¿no?, Genoveva, de la ciudad como recurso, la ciudad como lugar donde desarrollar ese tipo de acercamientos. Cuando nosotras en el Observatorio Metropolitano publicamos un libro que se llamaba Madrid, la suma de todos, con un análisis, ¿no?, del desarrollo inmobiliario vinculado al ciclo financiero en España, y digamos, lo publicamos justo, lo terminamos de escribir en el 2007, lo publicamos en el 2007, cuando después se empezaba a ver los efectos de la mal llamada crisis. Avanzábamos ya esta idea de que el capital financiero se iba a mover de los grandes desarrollos inmobiliarios en las afueras de las ciudades, a veces en pueblos absolutamente alejados, como podría ser Seseña, una vuelta a la apropiación de los espacios públicos de la ciudad y también a la privatización de los servicios públicos, de la educación, de la sanidad, como efectivamente luego fue. No es que tuviésemos una bola de cristal, aunque alguno de mis compañeros tiene verdadero talento para predecir, analizar y predecir el futuro, pero era algo que se había visto como ciclo en otros lugares bueno, tanto en Latinoamérica con las medidas estructurales como en Inglaterra también muy claramente, ¿no? Entonces, me parece interesante poner, cuando hablamos de los comunes, entender por qué estamos hablando de los comunes, por qué a día de hoy es relevante recuperar un concepto que parecería, digamos, superado, perteneciente a la oscura Edad Media, y que parecería, digamos, una nostalgia por un tiempo perdido, pero que no es en absoluto así. No es una reivindicación nostálgica de un mundo bucólico y
digamos, rural, donde las comunidades se autoorganizaban, sino que viene de un análisis y la razón por la que a mí me parecen especialmente interesantes el análisis desde el punto de vista de los comunes es porque te obliga a analizar cuáles son los recursos que están en juego y quién los está gestionando, sobre todo. Entonces, si digamos que en la teoría sobre comunes, como decía antes, me parece que específicamente la de comunes urbanos está poco desarrollada. En cambio, hay mucho trabajo hecho sobre los comunes más o menos tradicionales. Son comunes que se dividen, y bueno, una teoría de economía clásica, ¿no?, que los divide en torno a las condiciones de acceso y la rivalidad y la exclusión, este esquema clásico que divide los bienes o los recursos en públicos, privados, comunes y de club, que le llaman, y que atiende a ciertas características en torno a su composición, a su naturaleza, a su forma social. Como digo, digamos, toda la escuela, un poco diríamos de Elinor Ostrom, pero también toda una línea de trabajo sobre comunes más o menos tradicionales que han sobrevivido hasta la actualidad, está bastante bien estudiada, hay mucho campo teórico. Y en el otro lado, donde tenemos también muchos estudios, mucho campo teórico y mucha práctica, es en los llamados nuevos comunes, en los comunes digitales, es decir, el trabajo en torno al software libre, a los modos de cooperación, a plataformas como Wikipedia. También creo que existe una teoría y una práctica sólida que informa esto, ¿no? Estarían también los comunes de conocimiento, hablo aquí de los comunes sociales, el entender cómo las relaciones sociales también por un cierto de comunalidad. Y la idea de unos comunes globales que bueno, luego hablaré de ellos porque creo que tienen una característica especial. Los comunes urbanos en realidad están entre ese extremo de, podríamos decir, una mayor materialidad. Hay quien les llama comunes naturales, no hay nada menos natural que la acequia de Valencia, o sea, yo me niego a llamar comunes naturales a los comunes materiales, a este tipo de comunes, pero también el concepto material es complicado porque están involucrados todo un conocimiento y todo un cierto tipo de tecnología, si queréis, o conocimiento o tipo de producción inmaterial bastante más fuerte. Y en otro lado estarían los comunes inmateriales, que tienen un grado de materialidad que muchas veces es poco apreciado. Es decir, los comunes llamados inmateriales se basan en, primero, una explotación extensiva de cierto tipo de recursos naturales como el coltán, como todas sabemos, pero también se basan en unas infraestructuras altamente materiales, que son cables, servidores, que atraviesan el planeta, con lo cual es una inmaterialidad, digamos, bastante relativa. De cualquier manera, si podemos coger, digamos, un mundo de lo físico, de la conformación, de las formas, y otro mundo que es el de las relaciones sociales, lo urbano precisamente se define como el campo en el que estas dos cosas están absolutamente mezcladas e imbricadas, ¿no? La ciudad es el sitio, el urbanismo, las que hemos estudiado urbanismos, desde siempre se le ha definido tanto en su capacidad de diseño de las calles, de los edificios, de los volúmenes, de las circulaciones, como en la capacidad de comprensión, ¿no?, y de articulación con las formas sociales y las relaciones. Las ciudades sin gente no son nada, la gente sin ciudades pues lo pasa bastante mal. Entonces, es esta mezcla en donde estamos ahí metidas. Pero además es un campo, o cuando yo empiezo a tomar los comunes urbanos como el tema de mi tesis, veo que hay muchísimos otros elementos que se interseccionan ahí. Primero es, por ejemplo, entender, como decía, en este momento de relevancia de los comunes y los comunes urbanos, qué sucede con el estado de bienestar, es decir, esas cosas que mencionaba antes Genoveva, los sistemas de mutualidad, la forma en las cuales la gente en las ciudades se organiza para proveer de educación, conocimiento, de salud, de bienestar, de
espacios de esparcimiento, también de espacios políticos, de producción cultural. Es este tipo de espacios, estructuras, instalaciones que en el urbanismo se definen como equipamientos normalmente y que ahora están en su gran mayoría gestionadas por el Estado y que están dentro del concepto de lo público, ¿no? Un público y un Estado que además está relacionado con una democracia representativa y que se basa también en este concepto de representatividad frente a un modo de participación en los comunes que sería muchísimo más asambleario, pero que esto se va articulando en torno a este contrato social y también a la posibilidad quizás de repensar el contrato social y hacer un nuevo contrato social. Los comunes como hipótesis política, es decir, la idea que tenemos que hablar de comunes y que poner los comunes como un eje, digamos, en el cual analizar la práctica política, pero también las estructuras que habitamos. Tienen también, en inglés sobre todo, se nota mucho porque etimológicamente tienen que ver con Commonwealth, con community, con toda una serie de conceptos que giran alrededor de este tema. Por supuesto estarían, digamos, los commons más tradicionales con los procesos de acercamiento, la idea de la producción de comunidad y también la producción de institucionalidad y una relación que a mí me parece muy central, que es que los comunes permiten de alguna manera relacionar más claramente la producción con la reproducción. Y esto es un tema que, por ejemplo, Silvia Federici en su libro trata muchísimo. Silvia Federici en el libro lo que viene a decir es, claro, Karl Marx explicaba muy bien que, ¿no?, cómo los cercamientos de los campos habían generado esa acumulación originaria, pero también cómo habían generado el sujeto productivo, pero ella decía, nadie se ha parado a pensar, creo que nadie se ha parado a pensar, y lo ha escrito también como ella en los últimos tiempos, qué sucede con la reproducción misma del sujeto productivo. Y ella hace digamos, un relato histórico de cómo a través de la caza de brujas se cerca el cuerpo de las mujeres, se establece un cercamiento para ajustarla a ese papel de reproducción del sujeto productivo. Y cómo ese trabajo de reproducción no es un trabajo marginal, no es una externalidad del sistema de producción, sino que está íntimamente imbricado y es absolutamente necesario para ese trabajo de producción. Y por último, también esta articulación con el concepto del derecho a la ciudad. No es de extrañar, de hecho, que mucha de la gente que en la actualidad está trabajando temas de derecho a la ciudad también está trabajando temas de commons. Es decir, como decía antes, pensar la ciudad como un recurso material, inmaterial, de colectividad, de comunidad, de relaciones, pero también físico, ¿no?, de acceso a cosas muy físicas, está, digamos, como imbricado o es uno de los aspectos que solapan esta idea de los comunes urbanos. Lo que sucede es que cuando vemos digamos, este punto en el cual se empieza el interés el interés por los comunes, que sería en esta idea de qué ha sucedido con estos procesos de mutualidad, qué ha sucedido con el desarrollo del welfare, del estado del bienestar, qué tipo de instituciones se desarrollan y qué es lo que sucede en la ofensiva neoliberal. Esto es interesante, que no sé si lo tengo aquí. Vale. Esto es interesante porque en realidad lo que pone de relieve es el conflicto que hay entre lo público y lo común. Nosotros en el Observatorio Metropolitano hicimos a la vez, con nociones comunes, dos cursos. Uno era sobre el malestar, digamos, del bienestar, precisamente sobre el colapso
de las estructuras públicas de mutualidad y a la vez hacíamos un curso sobre comunes urbanos. El curso sobre comunes urbanos fue absolutamente demoledor. Porque, claro, nosotros veníamos y decíamos, no, es que los comunes son esto, ¿no? Entonces, venías ahí con tu idea como con tu esquema que venía, ¿no?, de los estudios de Ostrom, pero también de toda la experiencia con el software libre y con la cultura libre, con un modelo que cuando intentabas aplicarlo sobre la realidad no coincidía con nada. O sea, no éramos capaces de definir un modelo, no éramos capaces de decir, sí, esto funciona como unos comunes urbanos, o esto es un bien común en la ciudad. Porque cualquiera de las cosas que estemos pensando o sobre que funcionan como comunes, en realidad adolecen de muchas de las características que nosotras hemos definido o que nosotras proponíamos desde el observatorio como características de los comunes. Entonces, ya allí empezamos a pensar que este concepto de comunes era útil, era muy útil, pero debíamos, de alguna manera, evitar dos cosas. Una era las definiciones o las discusiones ontológicas en torno a la definición de esta cosa que llamábamos los comunes urbanos, y luego el hecho de que en muchas de las charlas, discusiones, talleres que teníamos, cuando hablábamos de lo que eran los comunes, la gente lo relacionaba con lo público. La gente realmente lo relacionaba con las luchas en defensa de lo mejor de lo público. En realidad, luego, no era cómo lo público funciona, sino cómo lo público debería funcionar. Digamos, brecha, esta tensión, este pequeño abismo que hay entre lo público como funciona en la realidad y lo público como en nuestras cabezas tenemos la idea que debería ser, creo que es también una de las disparadores de algunos de los procesos más interesantes que hemos vivido en los últimos tiempos. Sean las mareas verdes, sea la marea blanca, sean las plazas, ¿no? Por eso sí que me parece interesante enmarcar también los comunes urbanos dentro de esta reflexión, que es cómo el Estado y el estado del bienestar se construye a sí mismo en torno a la idea del bien común, como gestor, representante de ese bien común colectivo, y cómo la ofensiva neoliberal a la vez va atacando y mermando no esa idea en la teoría o en el discurso, pero sí en la práctica, y además introduciendo algunos elementos que de alguna manera atacan o entran en conflicto con características de lo común. Es decir, la idea de que te puedes organizar para gestionar en colectivo recursos colectivos choca de manera muy enfrentada con esta idea, ¿no?, enunciada fantásticamente por Thatcher, ¿no?, que decía no hay sociedad, ¿no? Esto fue no sé si la tengo por aquí, pero fue unas declaraciones que hizo como por el 87, 80 y tantos, ¿no?, donde decía no hay sociedad, hay individuos. Hay individuos y de vez en cuando hay incluso familias, ¿no?, porque tampoco que estén solos no parecía ni medianamente razonable. Hay individuos como muchas familias, pero no me hable usted de sociedad. Yo no voy a hablar con estructuras colectivas organizadas, ¿no? Y luego también la ruptura, que creo que también es interesante, del ideal de igualdad y de una adscripción a este pacto social, ¿no? Como digo, esa tensión entre lo público y lo común y la idea de lo que es de todas y por quién está decidido, para mí está muy claramente representada en esta imagen, ¿no? Esto es de una de las manifestaciones en Gamonal, en Burgos, cuando protestaban por la construcción del parking, ¿no? Y decían, la calle es nuestra. En clara referencia, ¿no?, cuando Fraga decía, la calle es mía. Y es cierto que el espacio público se entiende como uno de los espacios comunes más ciudadanos, democráticos y accesibles. Lo que pasa es que en la realidad Fraga tenía razón.
Quiero decir, la calle es suya en la medida en la que la calle es de la institución. La calle está regulada, el acceso al recurso que es la calle está regulada por las ordenanzas municipales. Y son las ordenanzas municipales, la institución, en este caso ayuntamiento, la que decide lo que se puede y lo que no se puede hacer. La institución ayuntamiento es la que te dice si te puedes sentar en un banco y beberte una lata de cerveza con tus amigos o no. Y es la que te dice si puedes hacer venta ambulante o no. Es la que te dice cómo, cuándo y a través de qué mecanismos puedes hacer un evento. No sé, creo que está en más de 12 personas, 15 personas o las que sean. Quiero decir que la calle, que de hecho es dominio público y que todas entenderíamos que es una de las representaciones de lo común, el espacio público, es un espacio que está regulado por la institución y que pertenece a la institución. A mí me gusta mucho una definición de Elizabeth Blackmar en un libro que es un compendio de artículos sobre el espacio público editados por Seth Lowe y este tipo de la gentrificación, Neil Smith y Seth Lowe editaron un reader. En él Elizabeth Blackmar hace una definición muy buena entre lo público, lo privado y lo común en el derecho anglosajón, angloamericano. Ella escribe desde Estados Unidos y lo hace en relación además con un caso en el que se empieza a entender los sistemas de gestión privada del espacio público en Estados Unidos, que se llaman Business District Something, no me acuerdo muy bien, Business Managing, bueno. Básicamente, esto lo intentó también introducir el Partido Popular en Madrid, y de hecho la zona de Tribal al principio se pensaba así, es decir, los propietarios de los negocios se ponen de acuerdo y arreglan el espacio a cambio de un cierto control. Esto se veía como un commons, ¿no? Y ella en el entorno de esta, digamos, de la crítica a este modelo decía: la diferencia entre privado, público y común es que en la propiedad privada hay una persona, que es la persona propietaria, que decide quién tiene y quién no tiene acceso a ese recurso. En la propiedad pública, también una persona, una entidad, es decir, lo estatal en nombre de una comunidad, de una constituency, ¿no?, de un electorado o de una ciudadanía, es la que decide quién tiene y quién no tiene acceso a ese recurso. Pero en los comunes, en los commons, nadie le puede negar el derecho a la comunidad determinada, a nadie de esa comunidad, el acceso al recurso común. Y esto es una distinción muy interesante y muy importante, y de hecho enlaza con el texto con algunas de las hipótesis que desarrolla un jurista italiano que se llama Ugo Mattei, que ha escrito también, han publicado recientemente su libro sobre bienes comunes, en la cual él dice: la cuestión es que lo público y lo privado, en realidad, gestionan los recursos de una manera muy parecida. Los gestionan son capaces de hacer esa restricción, son jerárquicos, son segmentadores, y su lógica es completamente distinta de la de los comunes. Es decir, aunque la institución público-estatal se construye con esa idea del bien común, en realidad, en su modo de operar, opera parecido a cómo opera lo privado. Claro, en el discurso neoliberal, esta idea de que si tú gestionas bien un negocio o una compañía, pues cómo no vas a gestionar bien un país. Véase recientemente el ejemplo de Donald Trump, ¿no? O más ejemplos, Berlusconi podría ser otro ejemplo. El discurso de, bueno, esto en realidad es como una empresa, pero grande. Quien esté acostumbrado a gestionar entornos económicos complejos como una empresa, pues como aquí lo que hay que hacer es dar beneficios, en realidad es lo mismo. Pero creo que es más complicado esto, porque hay un punto en el cual la institución pública entiende que los recursos públicos son suyos. No entiende que hay una comunidad que debería opinar sobre ellos. Ya sabemos que en el sistema, por eso ponía la representatividad en ese esquema, este sistema es si tú opinas cada 4 años diciéndome que si yo soy yo o es el otro.
pero no entiende, o sea, hay como una línea del progreso del capitalismo que se separa de las prácticas sociales de lo común, que se va acrecentando. Esto sería en torno a esto, ¿no? Lo público produce segregación, exclusión, es jerárquico, basado en expertos y produce un nivel bajo de democracia, y el espacio público me parece un ejemplo paradigmático. Vale, ¿cuáles son estas condiciones de lo común y los elementos con los cuales nosotros trabajamos, ¿no? O sea, cuando decía en el curso que dimos en el observatorio, intentamos aplicar estos principios a distintos aspectos que identificábamos en la ciudad, como un mapeo de las posibilidades, ¿no? ¿En dónde podríamos identificar el germen de lo común? Nosotros habíamos escrito ya en el 2010 un libro que apareció publicado en el 2011 que se llamaba precisamente La Carta de los Comunes de la Ciudad de Madrid. Y, como digo, bueno, es un texto pequeñito, es una especie de historia retrofuturística, hay unos hombres tortuga, sucede en el 2050, donde de repente alguien se encuentra un texto que era escrito en el 2010 y está todo con un vocabulario un poco como de la Edad Media. Y luego hay un pequeño textito que explica más, digamos, en formato ensayo, cuál podría ser las características básicas de la economía política de los comunes. Nosotros ahí identificábamos muchos de los campos que, hablando antes, ¿no?, con Nuria y con Genoveva, les parecía que era interesante para pensar en el entorno de un ciclo sobre economía que sucede con los recursos comunes en la ciudad. Esto sería todo lo que tiene que ver con la parte de naturaleza que hay en las ciudades todavía, o por lo menos en los territorios urbanos, con el espacio público, pero también tendría que ver con los recursos, ¿no?, básicos, como podrían ser la vivienda, que en el relato que hace Peter Linebaugh, ¿no?, de los recursos, esto en Inglaterra se llamaba Houseboat. La Carta del Bosque establecía quién tiene derecho a ir y cuándo y cómo y qué tipo de madera para construir tu casa. Pero también podríamos hablar de esto que decía antes, que se engloban los equipamientos, que sucede con la salud como un recurso, ¿no? No es solamente el sistema sanitario, ¿no?, los hospitales, sino también tener derecho al acceso, ¿no?, tener derecho a la ciudad al acceso a la salud. Pero también las instituciones de transmisión de conocimiento, solamente la educación pública, sino también las bibliotecas, todo el conocimiento y el acervo compartido. El espacio público, ¿no?, también, por supuesto, los espacios políticos. Linebaugh incluía la seguridad como un común, ¿no?, el derecho a sentirnos seguras y protegidas. En este texto hicimos un esfuerzo por establecer algunas características y normas de cómo podría ser una gestión común de todo eso, y en este curso hablábamos de estas condiciones y elementos de los comunes que, bueno, pertenecen también, digamos, a la literatura del tema. Nosotros hablábamos de las características de los comunes en torno a la universalidad, esto que decía antes de que todos, cualquier persona perteneciente a la comunidad definida de ese común tiene derecho al acceso al común, no se le puede privar a nadie. La democracia, todas las personas tienen derecho a participar de las decisiones en torno a cómo se gestionan los recursos. Sostenibilidad, esos recursos serán gestionados de una manera que sobrevivan, ¿no?, a las siguientes generaciones. Y la inalienabilidad. No se pueden privatizar los comunes, ¿no? De hecho, cuando discutíamos de esto, en algunos de los ejemplos de comunes que también se mencionan como más paradigmáticos, que serían los centros sociales, los compañeros del Patio Maravillas proponían que se incluyera la replicabilidad, en el sentido de que experiencias de comunidades, digamos, determinadas, los comunes siempre se adscriben a comunidades que pueden ser muy amplias, en el caso, no sé, del aire como recurso común, pero que a veces no lo son tanto porque los recursos son escasos.
podrían tener en la capacidad de replicabilidad, o sea, en la apertura de tu código de procedimiento, al explicar cómo estabas produciendo, gestionando, manteniendo ese recurso en común, lo convertías verdaderamente universal. No es una universalidad porque cada recurso tenga que, de alguna manera, servir o ser utilizado aprovechado, disfrutado por todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sino que hubiera maneras de conseguir que ese tipo de recursos potencialmente todo el mundo lo pudiera tener. Y los elementos de los comunes normalmente se definen en torno a 3 elementos, que serían el recurso en sí, la comunidad que gestiona ese recurso y el modo de gestión del recurso. Esta distinción es interesante porque también, si volvemos a Peter Leinebaum, que dentro de esto que decía yo anteriormente de la huida de la definición ontológica, ¿no? Si intentamos identificar recursos, o cuando nosotros intentamos, y era un grupo de 40 personas, todas interesadas, algunas con más o menos experiencia sobre los comunes, pero que durante varios días estuvimos tratando este tema de identificar recursos en la ciudad, cuyo trinomio recurso-comunidad-gestión cumpliera estos requisitos de universalidad, democracia, sostenibilidad, inalienabilidad y replicabilidad, pues nos encontrábamos que básicamente es que no había prácticamente nada. De hecho, si miramos las fórmulas legislativas, incluso cuando hablamos de los comunes, la gente dice los bienes comunes, los bienes comunales, ¿no? Los bienes comunales que existen en la legislación y que tienen muchos municipios, normalmente están gestionados por el ayuntamiento en nombre de los vecinos y vecinas. En el momento en el que tengas concejos abiertos para gestión de esa escala, digamos, de lo municipal, ahí entrarías, que cumplirías todos los requisitos. Pero mientras tanto no, es decir, las condiciones legales de gestión de los bienes comunales son prácticamente iguales que los bienes públicos, solo que, digamos, se hace en nombre de una comunidad. Esto no lo digo yo, hay una sentencia del Tribunal Supremo que establece este hecho, que intuitivamente lo puedes empezar a ver, pero que es curioso, ¿no? El dominio público, que tiene condiciones de inalienabilidad, democracia y universalidad, básicamente está gestionado por instituciones del Estado como las cuencas de los ríos o el Ministerio de Costas. Son definiciones muy resistentes a la privatización, es decir, las cañadas reales, las costas, el subsuelo, entran en concesiones, pero no pueden ser privatizados, pero no parece que haya ningún tipo de democracia en su gestión. El único formato legislativo que, digamos, que ha conseguido mantener su característica común serían los bosques en mano común. Los bosques en mano común es una legislación estatal que luego tiene aplicaciones en diversas comunidades autónomas. Son los que, digamos, regula los bosques en mano común en Galicia, ¿no? Que son bastante conocidos. Y lo interesante también es que mientras los bienes comunales se adscriben a la comunidad municipio, que son divisiones territoriales de alrededor del 1850, los bosques en mano común definen la comunidad como el entorno del bosque y los pertenecientes a esa comunidad como todas las casas en las cuales durante 2 años ha habido humo o algo, bueno, variaciones de este criterio. Este sería como el único ejemplo de normativa de legislación. Como digo, esto hace que la aplicación a la ciudad hoy en día no esté tan clara. De hecho, autores como David Harvey, que ha hablado de comunes, o los mismos Tony Negri y Michael Hart en Commonwealth, cuando entran a describir los comunes urbanos, hablan de una manera bastante abstracta, iba a decir fluffy, ¿no? O sea, como un poco así de aquella manera, que sí, que hay una producción biopolítica en la ciudad donde se producen comunes, pero lo dejan ahí. Es como una especie de, no, hay unos comunes y bueno, pueden ser esto, pueden ser otro, pero no entran en una definición en que digan, no, y entonces aquí hay, no sé,
cierto tipo de recursos, con este cierto tipo de gestión vinculada a estas comunidades. Los ejemplos que más se hablan sobre comunes urbanos remiten a huertos comunitarios, banco de tiempo y estructuras similares, centros sociales también a menudo, que tienen un gran valor, pero que creo que no nos pueden permitir pensar digamos, otro paradigma de gestiones de sistemas que por escala y por complejidad se escapan, digamos, a este marco más fluido. Otro ejemplo que nosotros utilizamos o hemos utilizado mucho para el tema de los comunes urbanos sería el caso de las infraestructuras, ¿no? O sea, entendemos que algunas de las infraestructuras de energía, de provisión de agua, de la ciudad son base, digamos, de la reproducción y que por ello deberían ser consideradas como comunes. Esta imagen es de Cochabamba, ¿no? Un ejemplo bastante conocido, donde una parte grande de la ciudad, no toda, era capaz de autoorganizarse y de gestionar por pura necesidad la infraestructura de agua. Más que nada porque la construyeron ellas. O sea, fueron las propias comunidades las que construyeron los pozos, las que construyeron las canalizaciones, las que llevaban el agua. Este ejemplo es muy poderoso, tiene problemas en su desarrollo. Hay un libro que también os recomiendo mucho de Raquel Gutiérrez Aguilar, que se llama Los ritmos del Pachacuti, en el que habla específicamente de Cochabamba y de la guerra del gas, la guerra del agua y la guerra del gas en Bolivia, y de cuál era la forma de organización de estos movimientos. ¿Cómo se organizaron? ¿Quién hablaba? ¿En nombre de quién hablaba? ¿Con qué otros actores se organizaron? Y últimamente, ella ahora mismo está en la Universidad de Puebla, tiene un par de doctorandos también que han hecho estudios sobre qué ha pasado en Bolivia después de esta ola de movimientos. Una de sus doctorandas, que se llama Insalata, no me acuerdo el nombre, pero ella estudia específicamente el caso de Cochabamba, por cómo consiguió la fuerza y en base a qué también se desarticuló el movimiento a posteriori. Lo que sucede si buscamos algún tipo de paralelismo, no sé cuál viene después, estaría así. Si buscamos algún tipo de paralelismo con, por ejemplo, el proceso ahora de remunicipalización que están intentando, bueno, podría ser el nuevo operador de energía o incluso el proceso de remunicipalización de agua en Barcelona, es que muchos de las experiencias que se están haciendo ahora desde los gobiernos municipalistas, nos encontramos con que en estas cosas de los tres elementos no existen los tres elementos a la vez. Peter Leinebaugh lo que dice es: no hay unos commons, hay un commoning. No existen los comunes como definición ontológica, hay un hacer común, y cualquier organización de los comunes es el hacer común. Y a mí me parece interesante porque eso te permite pensar que no hay una comunidad dada sino un hacer comunidad, que no hay un recurso disponible sino un crear el recurso, y que no hay modos de gestión inamovibles que puedas aplicar, sino que hay una producción de gestión. Y a la vez lo que nos permitiría pensar en el caso de los contextos urbanos es que quizás alguno de estos elementos se puede utilizar como base para generar los otros. Es decir, que en base a una comunidad existente, aquí por ejemplo podríamos hablar del caso de los centros sociales, en el que cuando una comunidad, digamos, se instala en un espacio, lo gestiona y genera, digamos, genera el recurso y genera el modo de gestión a la vez. Genera el espacio como recurso común y genera el modo de gestión común. Pero en otros casos, podrías tener casos en los que lo que es, digamos, más accesible es el recurso. Esto pasa, no sé, con el software libre a veces, ¿no? En el que ese acceso a un recurso, que es código, genera una comunidad y unos modos de gestión alrededor del recurso.
Pero también está el caso, y ahí me parece muy interesante el caso de la propiedad colectiva en Yugoslavia, que es un caso bastante poco estudiado, incluso en Yugoslavia y muy poco traducido, donde fue el marco, es decir, era el modo de gestión, era el marco jurídico el que producía las comunidades y los recursos en torno a él, ¿no? Entonces, entender que en los entornos urbanos, entender la ciudad como un bien común no pasa por intentar identificar experiencias, recursos que ascriban una serie de características, sea estas que nosotros proponemos, sea las que propone Elinor Ostrom, sea cualquiera que nos podamos inventar en cualquier momento, sino intentar identificar ese proceso de devenir común de las cosas, ¿no? Aquí hablaba también de cómo esto que decía, ¿no?, del urbano como lugar de producción política y la construcción, ¿no?, de esa idea del derecho a gestionar los recursos de la ciudad, el derecho de gestionar en colectivo los recursos que son comunes, bastante desarrollado, creo, en esta idea del derecho a la ciudad. Y otro concepto que me parece interesante, que es el de las estructuras de soporte, ¿no? Entender cómo se establecen estructuras de soporte que permiten precisamente ese desarrollo de las comunidades, de los modos de gestión y de los recursos, tanto en torno a equipamientos, la salud, la sanidad, los espacios públicos, como producción de un cierto tipo de institucionalidad. Como decía antes, lo que llamamos en corto las instituciones son las instituciones públicas del Estado-Nación. Eso es un tipo de institucionalidad. Los comunes son otro tipo de institucionalidad. Los comunes no tradicionales, pero incluso los modernos, no son sitios, digamos, donde espontáneamente gente con una afinidad personal se organiza en base a una armonía que emane de algún tipo de, no sé, estar en el mundo de aquella manera. Son gestiones codificadas. Hay reglas, hay modos de cuestionar las reglas, hay modos de entender cómo se aplican las reglas, hay comunidades definidas con bordes más o menos abiertos, más tendentes a membranas o más tendentes a líneas cerradas, pero que hay una institucionalidad también en la medida en la que los comunes intentan sobrevivir en el tiempo. Y poder transmitir, digamos, esa estructura y evolucionar a lo largo del tiempo. El reconocimiento de que cualquier idea que podamos tener sobre los comunes se tiene que partir también en unas comunidades que son abiertas y multidimensionales. No hay, creo, la posibilidad de pensar los comunes en la ciudad como una especie de comunidad, como digo, cerrada, determinada, que gestiona un cierto tipo de recurso común, sino que más bien hay distintos recursos donde distintas comunidades gestionan y algunas de ellas se solapan y otras pues son coincidentes, ¿no? Pero que en entornos complejos como las ciudades contemporáneas no podemos entender el concepto de comunidad como normalmente, digamos, las referencias que nosotros tenemos de las comunidades, sean de las comunidades rurales, sean de las comunidades tradicionales, sean de las comunidades hippies, libertarias o las que fueran, ¿no? Las comunidades son abiertas y son altamente complejas. Y luego, para mí también, pero puede que esto sea también en la arquitecta urbanista que hay en mí, la relevancia de las infraestructuras. Como decía antes, me parece arriesgado pensar el recurso, el acceso a la información digital sin pensar cuáles son las infraestructuras que llevan asociadas, porque estás obviando una capa importantísima de ese supuesto recurso inmaterial. De la misma manera, cuando hablamos del agua como recurso común, no estamos hablando del agua en sí. El agua, obvio que es pública y es de todos. Lo que está privatizado son las infraestructuras que llevan el agua hasta la puerta de tu casa. Lo que tuvieron que construir las gentes de Cochabamba fue las canalizaciones, los pozos, las tuberías que mueven, o sea, que gestionan ese
ese recurso. Y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Para terminar, no sé muy bien cómo vamos de tiempo. Para terminar, decir que en este devenir, unos de los devenires en los que, bueno, creo que se intuye también por la pequeña bibliografía que ha leído Genoveva, uno de los devenires que a mí me parece más interesantes es el devenir común de lo público, precisamente. Estudiar cómo en esa tensión entre lo que lo público debería ser y de lo que lo público es, y los comunes, como a nosotros nos gustaría desarrollarlos, y los gérmenes que identificamos en la ciudad, hay una oportunidad, que obviamente, esto es un mapa de la Puerta del Sol en el 15M, que otras muchas experiencias, pero sobre todo el 15M, las últimas experiencias municipalistas, nos dan la oportunidad de empezar a pensar, ¿no? Y ahí el trabajo o las líneas de pensamiento que ya hicimos en el último taller en el Museo Reina Sofía, que se llama Devenir común de lo público, devenir institución de lo social, en torno a algunas experiencias precisamente en el campo de la salud, como había sido la experiencia de Basalla en Trieste y el cierre de los hospitales mentales en Italia, el proceso también y sus consecuencias, la idea de la escuela moderna y el ejemplo específico que hay en Madrid en Vallecas, pero también las experiencias de vivienda. Hay una experiencia en Belgrado, pero que estaba alimentada también, como decía, por la experiencia de la propiedad colectiva en Yugoslavia. Cómo este momento permite pensar precisamente cuáles son las estructuras que están gestionando la mayor parte de los recursos colectivos de los que nos hemos dotado a una gran escala y cuáles son las lógicas, digamos, principales de este sistema, ¿no? O sea, de este sistema de lo público estatal. Ahí hay dos características que a mí me interesan. Una tiene que ver con la construcción de la unidad frente a la multiplicidad, ¿no? O sea, la idea de la representación como un sistema en el que la superposición de decisiones, la superposición de derechos, ¿no? La superposición de identidades, la superposición de comunidades se sintetiza en una cosa. Esto empieza, ¿no? Bueno, es la imagen del Leviatán, ¿no? de Hobbes, esta idea, ¿no? de que toda esa multiplicidad hay un elemento que lo representa, y cómo esto, desde lo público también, y cada vez más estamos poniendo en marcha distintas herramientas, procesos que creemos que pueden ayudar a revertir esta tendencia. Esto es uno. Y la otra es, y ahí es por esto que me parece especialmente interesante el trabajo de Rosa Congost. Tiene un libro que se llama lo tengo por aquí, Tierra, Leyes, Historia, Estudios sobre la gran obra de la propiedad. Y ella habla de la construcción, y esto me parece una idea interesante, cómo el marco del sistema, digamos, de democracia moderna basado en la Revolución Francesa, es decir, esta democracia republicana de la universalidad, libertad, igualdad y fraternidad, se desarrolla de manera paralela a la construcción de una propiedad perfecta, en donde el Estado, en este paralelismo con lo privado, se apropia de la propiedad pública y opera sobre la propiedad pública con el mismo concepto de propiedad absoluta con que el dueño de lo privado opera con la propiedad privada.
Los procesos en Francia y en España fueron muy distintos. En Francia lo que se hizo es que esa transformación del solapamiento de derechos y de atribuciones, de los que también habla Epe Thompson en Costumbres en Común, que es el colorario que hizo a ¿cómo se llama? El origen de la clase obrera en Inglaterra. En Francia lo que se hace es reconocer, o sea, regular también los comunes. Y de hecho, por ejemplo, el espigueo en Francia está regulado, mientras que en España estuvo siempre prohibido, aunque con una dificultad inmensa de aplicarlo. Es decir, la práctica del espigueo se siguió desarrollando, aunque el espigueo mismo estaba prohibido. Básicamente lo que explica Rosa Congost es que aunque España se adscribe a la tradición francesa y al derecho francés en su construcción de esa propiedad, en realidad el efecto que quería tener era el efecto que había conseguido Inglaterra con los cercamientos, con lo cual tuvo así un momento bastante neurótico en el que hago los cercamientos, ¿no? Esta idea también de las desamortizaciones como procesos de cercamiento, que son también los que definen los bienes comunales de los bienes de propios, ¿no? Los que son los bienes de las municipalidades como su propia propiedad, que de los bienes comunales, pero en torno a esa construcción que, sin embargo, esta idea de la propiedad privada se relaciona con la modernidad, con la democracia, con la revolución, ¿no? Mientras que la superposición de derechos de los comunes se queda también en esa narrativa, ¿no? De una ineficiencia y de un sistema, digamos, obsoleto. Para mí podemos ver rasgos de esa, digamos, mecanismo público de construcción de propiedad perfecta en torno a lo público, incluso en la ley Montoro, cuando dice que establece que una administración, una competencia. Es decir, la ley Montoro, por ejemplo, en un momento dado lo que entra es que le parece altamente ineficiente desde el punto de vista económico que no sé, la atención a cierto tipo de colectivos, el que fuera, tenga una parte de atención por parte del ayuntamiento, otra parte por parte de la comunidad, otra parte por parte del Estado. También le parece ineficiente y poco, entiendo que moderno o suficientemente avanzado, que los colegios que dependen de la comunidad, pero que además tienen una ley educativa con un currículum que establece el Estado, estén en propiedades que son municipales, muy a menudo. Con lo cual, la ley Montoro lo que viene a decir es, ayuntamiento, dueño de este colegio, páseselo a la comunidad, usted que gestiona este servicio, páseselo al ayuntamiento, en un caos tal que a la misma vez que se promulgaba la ley, entraban activos, se pedía por favor que nadie lo hiciera, porque era un caos bastante inasumible por parte de las administraciones, ¿no? Entonces esto se ha puesto, pero que hay como una línea, ¿no? O sea, si lo público es dueño de todo, es dueño en su totalidad. Si alguien se hace cargo de la educación secundaria, se hace cargo de todo, del edificio, del programa, para los profesores se hace cargo de todo. ¿Por qué me parece interesante estas consideraciones en torno a, por una parte, lo múltiple y lo único o la construcción de la propiedad? Porque hay una serie de características de las instituciones en su tendencia a el binarismo, por ejemplo, ¿no? O sea, las instituciones públicas funcionan de una manera donde todo es o estás o no estás, es decir, o tienes las 40 papeles de una cosa o no lo tienes, o eres de este departamento o eres de este otro, o la competencia está aquí o la competencia está allá, por una parte, y por otro también un modo de entendimiento de cómo opera, digamos, con lo social, que alimenta todo este proceso de privatización de lo público, y que creo que en un análisis de esas estructuras profundas, en relación, por ejemplo, en el caso de los comunes, con sus propios recursos,
que son muchos, contribuiría a poder establecer mecanismos del devenir común de lo público. Las instituciones, como digo, tienen muchos tipos de recursos. Hay recursos que son financieros, hay recursos que son de otro tipo de bienes, de acceso a espacios, edificios, pero también de regulación. Las ordenanzas, las regulaciones, en el caso municipal, es un recurso. Son las que determinan cómo son los accesos a muchos tipos de recursos. En ese contexto, y con este ejemplo termino, la ciudad de Nápoles recientemente, en una delibera de Junta de Gobierno, declaró 7 edificios de la ciudad como potenciales bienes comunes. Esto seguía después de que una experiencia en particular, que era el asilo, hubiese comenzado ese proceso 4 años antes y hubiese, de hecho, desarrollado su propio modo de gestión que el ayuntamiento reconocía como propio. Este cambio es un cambio de paradigma importante, incluso en relación con cómo se entiende la cesión de lo público. Es decir, creo que en casi todo el Estado español, cuando los colectivos, bueno, sin meternos en el caso español, en el mismo caso italiano, no sé, algunos recordaréis que poco después del 15M aquí, creo que fue agosto, se produjo una serie de ocupaciones en Italia de espacios culturales, cines, teatros, en toda Italia. Uno de los ejemplos paradigmáticos fue el Teatro Vale Ocupado, que eligió una fórmula que creo que se replica también mucho en España, que era la Constitución como, en su caso, fundación, con unos estatutos fantásticos y maravillosos donde colaboraron juristas como Hugo Matei, que he mencionado antes, y donde hacían que todos los que habían aportado al crowdfunding del espacio fueran patronos de la fundación en un ejercicio, digamos, jurídico-administrativo muy interesante. Pero hablaban de que la institución pública me ceda a mí un espacio que ya lo gestionaré yo como un común, pero me lo está cediendo a mí y yo escojo una forma administrativa, legal o no, pero digamos que lo público en ese sistema binario reconoce que no es capaz de gestionar algo como si fuese un común y se lo da, se lo cede a otro agente que reconoce como más adapto. En cambio, en Nápoles se siguió otra vía, que era la vía del derecho público y no del derecho privado. Y la vía del derecho público se plasma en estas delíberas de Junta de Gobierno, mediante las cuales el ayuntamiento no dice yo te cedo esto porque entiendo que tú lo vas a gestionar como común, sino yo como público reconozco que hay una gestión de este espacio que es mío y que sigue siendo propiedad y que yo cuido, mantengo, ¿no?, a la que reconozco como común. Y ya no es un agente, sino es un procedimiento, ¿no? Esto que decía antes de tienes recursos, tienes modos de gestión, tienes comunidades. No es que tú digas yo tengo un recurso y reconozco una comunidad que va a hacer una gestión común del recurso, sino yo tengo un recurso que reconozco una gestión que generará una comunidad, que es la que va a utilizar esto como bien común. Es cierto que esto es posible, primero, porque en Italia hubo un referéndum en contra de la ley que permite la utilización del agua pública, cuyo lema era Aqua Beni Comune, es decir, la idea de los comunes ya estaba, digamos, de una manera imbricada en el pensamiento sobre lo público. Después, porque Nápoles ya había introducido el concepto de los bienes comunes en la Carta de la Ciudad, y después fue capaz de decir que seamos conscientes de todas las capas, digamos, de posibilidad que existe en un gesto así. Pero creo que para mí ese sería un ejemplo bastante claro de este devenir común de lo público, es decir, de la ruptura de esa binariedad y de la capacidad de la institución por decir yo esto lo dejo,
me mezclo con el otro. No tiene por qué ser ni mío ni tuyo. Puede ser mío, pero gestionado por ti y usado por otros muchos, ¿no? Y entonces esto me parece un ejemplo como una, ¿no? Le llamamos la vía napolitana. Para terminar, un pequeño texto en un seminario en el que dado por Peter Leinebaugh, Silvia Federici y George Cafensis, que era también parte de Milenos Collective en el 2013 en Copenhague, donde decían: los comunes tienen 3 aspectos. Y aquí vuelvo al principio del para qué, ¿no? ¿Por qué estamos hablando? Porque alguien me pide a mí y os pide a vosotros que escuchéis lo que yo digo. ¿Por qué los comunes, ¿no? Los comunes tienen 3 aspectos. Uno etimológico, en el que comparte la misma raíz que comunidad o comunismo. También es la expresión de deseos políticos que se enfrentan a las múltiples maneras en las que el capital nos despoja de riquezas y espacios. Por último, es una pequeña parte de la historia humana, tanto temporal... por último, es una forma de cooperación que está viva en muchas partes del mundo. De hecho, la privatización es una pequeña parte de la historia humana, tanto temporal como espacialmente. Desde el comienzo de la ofensiva neoliberal a finales de los años 80, los comunes surgen como un concepto capaz de presentar una alternativa a la idea totalizadora del neoliberalismo y la economía de acumulación capitalista de que no hay alternativa, y a la vez establecer relaciones entre luchas dispersas y a menudo marginalizadas, creando un imaginario capaz de enfrentarse a ellas. Y aquí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Ana. Abrimos turno de preguntas, si queréis preguntar cualquier cosa. Si alguien se anima, y si no voy yo, que a mí me ha interesado muchísimo una parte. Para abrir un poco boca. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta así de primeras? Bueno, a mí me ha interesado muchísimo la parte de la diferencia entre... O sea, yo es una cuestión que he pensado bastante, que hay de comunes dentro de las ciudades. Y efectivamente, siempre que lo he pensado, está esta diferencia, ¿no?, entre la gestión de lo público y lo que consideramos servicios públicos y bienes públicos y los comunes, que son cosas totalmente distintas. Cuando decimos que, ¿no?, como los tentáculos de la privatización siempre acechan a cuestiones que o ya son de gestión pública o incluso son de gestión privada. Lo que pasa es que hay como grandes ofensivas de holdings, etcétera, ¿no? Pero hay muy poco espacio de lo común dentro de lo que son las ciudades. Entonces, estabas hablando antes de los centros sociales ocupados, no, en tanto en cuanto hay un colectivo que gestiona un recurso, que una vez más es privado, ¿no? Porque en cuanto se produce el desalojo, en cuanto se produce el recurso que se gestiona en sí, no es un común, ¿no? Digamos. O sea, se hace común a través de la práctica, pero en el momento que aparece la policía desaloja, este recurso común desaparece, por lo tanto, digamos que reclama su privatismo, digamos, ¿no? Entonces estaba pensando que si en realidad estas características que has dicho, comunidad, recurso, gestión, universalidad, democracia, sostenibilidad, ¿no?, replicabilidad, podría ser aplicado como en las ciudades como a los movimientos sociales en sí mismos, en tanto en cuanto gestionan recursos intangibles, como pueden ser el conocimiento, formas de autogestión, de organización, etcétera, donde está abierto a todo el mundo, porque todo el mundo se puede adherir, todo el mundo se puede salir, ¿no? Se replican a sí mismos, o sea, cumplen muchas de las características simplemente como forma de organización social en sí. Entonces, ¿se podría definir esto como uno de los pocos comunes que tiene la ciudad, que es la autoorganización de las personas? Vale. Aquí hay 3 cuestiones que son interesantes. Una es pensar, ¿esto es un común? Que es interesante. Nosotros lo pensamos durante mucho tiempo. ¿Esto es un común? ¿Esto es un común? Frente a, ¿esto produce común? Que es distinto. Evidentemente los movimientos sociales producen común. Y son espacios que por eso decía yo los comunes sociales, ¿no? O sea, hay modos de organización en sí que producen recursos, que producen espacios que son
abiertos a toda la comunidad, con modos de gobernanza democrática, con una idea de sostenibilidad y cada vez más, ¿no? Con la idea de no agotarse en lo que estás haciendo o en la lucha concreta, sino de hacer procesos que sean sostenibles, que además sean sostenibles para estudiantes de 25 años, para señoras de 60, para madres de 30, ¿no? para todo el mundo. Y en ese aspecto sí, o sea, evidentemente, creo que sí. Pero también lo que sucede, y por eso creo que la idea sobre los comunes urbanos sigue siendo así como tan fluffy, bajo mi punto de vista. Luego hay gente que escribe cosas maravillosas, pero que en general el corpus práctico-teórico de los comunes urbanos no es ni con mucho tan fuerte, no tiene la fortaleza ni de los comunes tradicionales ni de los comunes digitales o de los comunes del conocimiento sociales. No lo ha hecho, o sea, siempre aparece como una especie de intuición y aquí habría algo que sería unos comunes urbanos. Y creo que una de las causas de esto es porque no le entran a esta dificultad tremenda de la materialidad, de los recursos, de quién los tiene, de cómo se gestiona, de qué sucede con las infraestructuras, ¿no? O sea que es muy difícil pensarlo y es muy difícil actuar, sobre todo en sitios que están tan sumamente controlados por la institución público-estatal. A ese respecto, creo que la calle sigue siendo una cosa interesante, porque lo que sucede con la calle es que, evidentemente, o sea, la calle es del ayuntamiento. El ayuntamiento decide lo que se puede hacer. Pero la única forma de imponer esas reglas sería poner un policía en cada esquina, que no es factible. Es factible en el centro de las ciudades, es factible en ciertos sitios o en ciertos momentos. Pero evidentemente no hay un policía en la esquina, ni una capacidad de multar a todo el que se sienta o a toda la que se sienta con una lata en un banco, ni a toda la persona que recoge. Bueno, está prohibido coger basura, ¿no? O sea, ¿sabéis? Todas las múltiples ordenanzas, ¿no? de los recursos que genera una ciudad y quién tiene acceso a los mismos. Entonces, como esto no es factible, en el espacio público hay unos niveles de autorganización, de apropiación común muy grandes. Bueno, no puedes poner un policía, pero sí puedes poner una cámara, que es un poco también... Sí, puedes poner una cámara, pero también la cámara tienes que tener un policía detrás mirándola. Esto, porque si no tampoco es muy efectiva. Pero sí, puedes poner una cámara, pero las cámaras... nosotros hicimos un pequeño trabajo también sobre cámaras. Las cámaras en Madrid, si comparas con Londres, por ejemplo, es como una risa. O sea, que empezaron... Antes, primero estaba nada más que en la Plaza Mayor, luego en la Plaza Mayor se extendió a Montera, entró alrededor de la Plaza de la Luna, precisamente cuando Tribal se implantó en Ballesta, en el Triángulo Ballesta, y luego a Lavapiés, ¿no? Sí, o sea, puedes poner mecanismos, pero básicamente hay muchos recursos, como el del espigueo, o sea, que lo que tiene interesante el libro este de Pet Thompson, que no sé si lo conocéis, pero es un historiador social, que él básicamente lo que dice es, si queremos saber cuál fue la resistencia a los comunes, porque hay una historia, ¿no? Se pasaron las Enclosure Acts y entonces los comunes desaparecieron. Y dices, es que tardaron 3 siglos. Bueno, sí, pero desaparecieron. No hubo resistencia casi. Bueno, si ves los juicios, casi no hubo resistencia. Porque la gente que tenía dinero para llegar a los juicios era poca y pues muchos los ganaban la gente con dinero, ¿no? Con recursos, los que querían hacer los cercamientos. Pero si vas a las multas, o sea, a la historia social que estudia Pet Thompson, la resistencia era diaria, ¿no? O sea, estaba muy, muy extendida. Y esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Es decir, que sí, hay leyes de copyright y hay gente que copia archivos todo el rato. Y ya está prohibido hacer no sé qué y se sigue haciendo. Algunas veces, para bien y no gusta, también está prohibido defraudar a Hacienda y lo hace todo el mundo. O sea, lo hace todo el mundo. O sea, hay un grado de impunidad bastante amplio. Un grado de impunidad que a veces está muy estructurado y con una intención muy clara, con amnistías reguladas, y otras veces, digamos, de aquella manera que dice, bueno, pues no te hago una factura así, ¿no? Que entra entre las prácticas de subsistencia hasta cierto relajamiento en torno a la responsabilidad colectiva, en torno a los impuestos. O sea, lo que quiero decir es que en cualquier ámbito
en muchos ámbitos, la estructura de lo público estatal no llega a todas partes y ahí se siguen generando espacios de lo común. La tercera cosa que es interesante es que los comunes y los comunes tradicionales, y ahí la Carta del Bosque es como un ejemplo que se puede hacer incluso de vocabulario, nunca tuvieron que ver con la propiedad. O sea, hay gente que dice frente a la propiedad privada, la propiedad comunitaria, o no, la gestión comunitaria, la propiedad puede seguir siendo pública, la propiedad puede ser privada. Lo que tú dices, no, hay un edificio que es privado, hay centros sociales ocupados y hay centros sociales alquilados, también. Que, también tiene su valor, quiero decir, que no dejan de estar autoorganizados, no dejan de producir común. Es interesante, digo, lo de la Carta del Bosque, porque en Inglaterra el bosque real se llama forest, ¿no? Y el bosque normal pues se llama wood. Y entonces nosotros, cuando tradujimos la Carta de los Comunes, el manifiesto de la Carta Magna, había una palabra que era deforestation. Y entonces el traductor dijo, deforestación. Y parecía que los estaban cortando los bosques. Pero no, lo que estaban haciendo era quitarles la característica de bosque real y convertirlos en otro tipo de bosque. Eso era deforestation. Como ya no es un bosque real, ¿no? Ahora es un bosque de otro tipo. Pero en esos bosques reales, que era propietario el rey, el propietario tenía una serie de derechos, que era ir a cazar, bueno, lo que fuera. No sé. Y luego estaban los commoners, que tenían otra serie de derechos. Entonces, a mí me parece también interesante pensar esta idea de que, y lo dice también Rosa Congos, la propiedad es un tipo de relación. Nosotros, lo que hace la propiedad perfecta, lo que hace la construcción de la propiedad perfecta es que dice, en este tipo de relación de propiedad, resulta que es el propietario o la persona propietaria la que puede decidir todo sobre el objeto poseído. Había otros tipos de relaciones de propiedad en el antiguo régimen que establecían que tú como propietario de una cosa tenías derecho a unas cosas y a otras no. O sea, que tú como propietario de un recurso no podías prohibirle a alguien a que viniera a recoger, ¿no?, las espigas que tú no habías recogido. No podías prohibirle a alguien que cruzara. Esto todavía es, ¿no? En Escocia tienen este derecho de paso en todas partes. Es decir, aunque esto sea tuyo, no puedes prohibirle a alguien que cruce, porque tú la propiedad no es sobre todo, en todo momento, absolutamente. Entonces, yo creo que eso también es interesante. Y esto se aplica, es decir, que esto está reconocido por la Constitución, ¿no? O sea, el uso social de la propiedad está reconocido en la Constitución española. En Holanda, hasta hace poco que cambiaron la ley, hasta hace unos años, cuando un edificio estaba vacío, se podía ocupar. Durante un año lo podías ocupar. Y de hecho te desalojaban cuando el dueño planteaba que yo tengo un plan, quiero hacer esto. Esto que antes no lo utilizaba nadie, ahora que es mío lo voy a utilizar. Pero mientras no demostrara, ¿no?, que iba a hacer algo, o sea, entender que tú no tienes derecho a dejar una cosa vacía. No tienes derecho a dejar algo. O sea, que vamos, que los holandeses no venían por un afán ni comunista ni anarquista de ningún tipo, sino que son hiperproductivistas. Entonces decían, esto que se ponga a producir. No, que produzca el que sea, pero que no puedes dejarlo esto sin producir. Baldío. El espigueo. Hay un libro precioso, hay una película preciosa que se llama Los espigadores y la espigadora, de Agnès Varda. Muy bueno, es que es una peli muy bonita, pero el espigueo es... no sé si tienen dos nombres distintos, pero prácticamente cuando tú recogías el cereal, o había espigas que no las recogías, por lo que fuera, cuando tienes una máquina, pues a veces no llega a recoger todo, ¿qué? Lo que se caía cuando lo estabas recogiendo, o sea, entiendo que la mayor mecanización, mayor cosa que se caía, pero también las segundas cosechas. Es decir, que a lo mejor tú veías un campo recoges fruta cuando ves que el 90% de la fruta está madura, pero tiempo después hay parte de esa cosa que antes no era comestible, no estaba madura, o no sé si incluso en los campos se producía como una especie de espigas que estaban más pequeñas y que no llegaban, que crecían más, y entonces la gente entraba en los campos, una práctica que hacían mucho las mujeres también,
entraban en los campos y recogían esto. Sea Agnes Varda, por ejemplo, en su película muestra también pues las patatas que tienen formas raras y entonces que pues los productores de patata lo tiran porque la forma es fea. Sería una forma de espigueo. Ya se mete incluso entre los que luego en las ciudades recogen basura y tal. Sí. Pasamos el... Racimar. Sí, tiene distintos nombres. Con, permitido, es de uso frecuente y está permitido el racimar. Sí. Así. ¿Alguna pregunta más? ¿O comentar? Yo. Me ha costado, o sea, creo que he entendido bien lo que has explicado y ha sido una exposición clara y demás, pero, joder, me ha costado como entender, o sea, me ha costado captar un poco el sentido. Parecía que lo entendía y luego por alguna otra cosa que decías, ¡puf!, se me iba otra vez y no lo... Pero bueno, no sé si lo he entendido bien, pero de alguna forma los ayuntamientos o el comune que dicen en Italia y demás... Es más una cuestión de gestión del propio ayuntamiento, es más una cuestión de gestión política que en sí, si es el ayuntamiento o no quien gestiona la cuestión. O sea, quiero decir, si tuviéramos una política o una forma de gestión diferente a la representativa o a la forma que tenemos de actuar, que se vota y nos olvidamos, en realidad podría ser el común una gestión también municipal o no. O sea, no sé, es que no sé muy bien, Vale. no sé si me he explicado. Si cambiara la gestión política existiendo el ayuntamiento y la titularidad municipal de las cosas, podría considerarse común a lo que hoy no se considera común porque es una gestión... Claro. No sé. O sea, claro, si entendemos que una de las claves de los comunes o de lo común, de la producción de común, es cómo se gestiona el recurso, sí, ¿no? El ejemplo napolitano es, yo podría esto cederlo o podría rehabilitarlo y gestionar yo el asilo Filangieri como un centro de producción teatral, pero no voy a hacer eso, voy a poner este recurso a disposición de una forma de gestión, que no es la pública, es una gestión que reconocen como gestión común y que tiene unas características que consideran que es la mínima, que tienen que... Y además tienen dispositivos en los que ellos, el comune de Nápoles, vela porque esos principios se cumplan y además es un elemento de mediación en caso de conflicto, ¿no? Entonces eso es una gestión común de un bien público. Me refería más a que el ayuntamiento se pudiera gestionar a nivel político de una forma diferente, que no tuviera que ceder la gestión, porque en realidad, ¿qué diferencia hay entre esa cesión que hace a gente que vaya a autogestionar esos teatros o demás a una cesión privada, a lo de Tribal que decías, o a un gimnasio, en realidad está cediendo una gestión, una titularidad que en teoría, ya digo que no he entendido del todo igual bien todo, ¿no? Pero es nuestra, es decir, ese polideportivo es nuestro, ¿Sí? Lo gestiona una entidad privada, ¿Sí? Y el ayuntamiento supervisa, es decir, sigue siendo nuestro. El problema que veo ahí es hasta qué punto es nuestro. ¿Hemos decidido algo? Claro, esta es la diferencia. La diferencia es, y esto es un punto de conflicto con los estatalistas, ¿eh? O sea, esto es una cosa que llevamos mucho tiempo discutiendo y no hemos aclarado. En realidad, en términos de lo común, que lo gestione una entidad privada, que me da igual que sea una empresa con ánimo de lucro, o sea, sería distinto si fuera una empresa con ánimo de lucro, porque tú entiendes que ahí hay como un cierto tipo de capital financiero que se incorpora al ciclo de acumulación
que va en contra de del concepto de inalienabilidad, pero si tú, es decir, entre que tú le cedas la gestión de un polideportivo a un club deportivo sin ánimo de lucro, que lo gestione, no reparte dividendos ni nada, lo gestiona, o que lo gestione lo público con sus criterios de lo público, tampoco hay muchísima diferencia, a menos que establezcas un sistema de gestión y de toma de decisiones de eso que incorpore a toda la comunidad de usuarios y benefactores de ese recurso que quieran participar en eso. Es decir, que si un polideportivo público dijera, venga, pues entonces abrimos procesos, no digo asambleas, sino procesos, en lo que, como tú dices, la gente que utiliza el polideportivo pueda decidir y tomar decisiones sobre la gestión de ese polideportivo, esa es la diferencia. Entonces, no es que el Comune de Nápoles le ceda esos espacios a alguien. Eso es la vía que había, ¿no? que había hecho el Teatro Vale, que sería la vía del derecho privado. Como tú me cedes a mí, yo ya lo gestiono. Lo que el Comune está diciendo es, yo reconozco que aquí hay un modo de organización en el que puede participar quien sea, porque tienen mesas de trabajo abiertas, porque además cumple estos requisitos, porque hay un retorno a lo común, a lo social. No sé. Yo reconozco este modo de gestión, es un modo de gestión abierto. Y no lo estoy gestionando yo con mi criterio, ni otro agente con su criterio. Lo está gestionando la comunidad autodefinida en torno a el uso de este espacio. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Lamento no haber sido. Bueno, si no hay ninguna más, yo creo que agradecerte muchísimo la intervención. Y bueno, a mí concretamente me ha servido para clarificar muchísimas cosas, entonces te agradezco. Me voy con muchas cosas que darle vueltas a la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias a todas.